¿Cómo se desarrollaría una guerra nuclear si Rusia decidiera usar armas nucleares contra la OTAN o Ucrania? Aviso. El siguiente contenido es una exploración hipotética de cómo podría desarrollarse una guerra nuclear entre Rusia, la OTAN y Ucrania. No se basa en inteligencia real ni en predicciones, sino que tiene como objetivo explorar escenarios teóricos y sus posibles resultados. Imagina esto. Un destello de luz ilumina el horizonte mientras un misil es lanzado desde una base rusa, profundamente ubicada en su territorio. Minutos después, el mundo entero se estremece por lo impensable. El primer ataque nuclear del siglo XXI. El objetivo es una instalación militar en Ucrania o en territorio de la OTAN, y el mundo se queda en vilo, sin saber qué sucederá a continuación. ¿Cómo se desarrollará el conflicto? ¿Cuál será el resultado inmediato? Y lo más importante, ¿cómo evolucionará el conflicto global cuando entren en juego las armas nucleares? El cálculo estratégico, un delicado equilibrio de poder. Las armas nucleares, en teoría, son el último recurso. Herramientas disuasivas que aseguran que nadie se atreverá a iniciar un conflicto nuclear debido a las consecuencias catastróficas para todos los involucrados. Pero, ¿qué sucede cuando una de las partes, como Rusia, decide que las apuestas son demasiado altas y la guerra nuclear es la única forma de asegurar sus intereses nacionales o disuadir a un adversario? Esta es la realidad con la que la OTAN y el mundo deben enfrentarse. Durante décadas, las armas nucleares se han considerado principalmente como un medio de disuasión, algo que ningún actor racional emplearía a menos que se viera completamente acorralado. Sin embargo, el uso de armas nucleares tácticas en el conflicto de Ucrania o contra la OTAN marcaría una ruptura total de los esfuerzos diplomáticos, un intento desesperado por lograr una ventaja militar por parte de un poder aislado. En el caso de Rusia, su doctrina nuclear permite el uso de armas nucleares, incluidas las tácticas, en circunstancias específicas, como cuando la nación se enfrenta a una derrota estratégica o a una amenaza existencial. Dada la creciente implicación de la OTAN en el conflicto con Ucrania, es plausible imaginar que Rusia, sintiéndose acorralada, podría optar por emplear armas nucleares para cambiar el balance militar y forzar una negociación o un alto el fuego. El primer ataque. ¿Dónde caerá? En este escenario hipotético, el primer ataque nuclear de Rusia podría estar cuidadosamente dirigido para enviar un mensaje, algo de menor escala que no desencadene de inmediato una guerra nuclear global, pero lo suficientemente fuerte como para romper la determinación de la OTAN y Ucrania. Hipótesis 1. Un ataque táctico a la infraestructura militar ucraniana. Un objetivo probable podría ser una gran instalación militar ucraniana, como un centro de mando, un aeródromo o una base logística en el este de Ucrania. El uso de una arma nuclear táctica de bajo rendimiento podría causar destrucción masiva y pánico generalizado, enviando un mensaje claro a Ucrania y la OTAN de que Rusia está dispuesta a cruzar el umbral nuclear. El resultado inmediato sería devastador para la región. El ataque probablemente causaría una gran cantidad de bajas, pero el verdadero horror no solo radicaría en la pérdida de vidas humanas. Sería el comienzo de un colapso total de la diplomacia y el inicio de una respuesta militar total por parte de la OTAN. La alianza, obligada por el artículo 5, se vería bajo una enorme presión para responder y preservar su credibilidad, evitando la escalada hacia una guerra nuclear global. Hipótesis 2. Un ataque nuclear en territorio de la OTAN. Si Rusia decide escalar aún más y ataca directamente a la OTAN, podría dirigirse a una de sus bases militares en Polonia o los estados bálticos, lugares donde la presencia de la OTAN es fuerte y donde se concentran las defensas de la alianza. Un ataque nuclear en esta región convertiría de inmediato el conflicto de una guerra regional a una crisis global, activando la obligación de defensa colectiva de la OTAN. Esto empujaría a la OTAN a tomar medidas inmediatas, probablemente primero a través de medios convencionales. Sin embargo, si Rusia responde con otro ataque nuclear,
La OTAN se vería obligada a replicar con armas nucleares propias. El mundo se vería entonces arrastrado a una nueva realidad aterradora, en la que se libraría una guerra nuclear total. La escalación. La guerra nuclear a plena escala. Una vez que se ha producido el primer ataque nuclear, comienza la batalla por la dominancia de la escalada. Tanto Rusia como la OTAN lucharán por controlar la escalada, calculando cuidadosamente sus próximos movimientos, pero sabiendo que cualquier error de cálculo podría desencadenar un intercambio nuclear global. En un primer momento, la OTAN probablemente respondería con una combinación de ataques convencionales, bombardeos aéreos y misiles dirigidos a las infraestructuras militares rusas. Estas respuestas estarían diseñadas para debilitar las capacidades militares de Rusia sin desatar una guerra nuclear total. Sin embargo, la respuesta de la OTAN pronto llegaría a un punto crítico. La alianza tendría que decidir si escalar con sus propias armas nucleares o arriesgarse a perder la disuasión. Hipótesis 3. La contrarrespuesta de la OTAN con armas nucleares estratégicas. Si Rusia vuelve a usar armas nucleares, particularmente atacando territorio de la OTAN o amenazando la supervivencia de la alianza, la OTAN probablemente respondería con un contraataque nuclear a gran escala. Las armas más probables para este tipo de respuesta serían los misiles balísticos intercontinentales, ICBM, lanzados desde territorio estadounidense, o los misiles balísticos lanzados desde submarinos, SLBM, de la OTAN. Estos ataques probablemente estarían dirigidos a las instalaciones militares y gubernamentales más críticas de Rusia, incluyendo sus centros de mando nuclear, sistemas de defensa aérea e instalaciones de liderazgo. El resultado sería devastador, con bajas masivas en ambos lados. El uso de armas nucleares estratégicas dejaría claro que el mundo ha entrado en una guerra nuclear total, que podría escalar rápidamente más allá del control. Las consecuencias globales. Más allá del campo de batalla. El impacto ambiental de un conflicto nuclear entre Rusia y la OTAN sería tan catastrófico como el desastre militar. Incluso un intercambio nuclear limitado desencadenaría consecuencias globales. La detonación de múltiples armas nucleares inyectaría enormes cantidades de hollín y escombros en la atmósfera, bloqueando la luz solar y enfriando el planeta. Este invierno nuclear podría causar una caída dramática en las temperaturas globales, provocando fallos en los cultivos, hambrunas y el colapso ecológico. Los científicos estiman que incluso un intercambio nuclear modesto podría reducir las temperaturas globales varios grados, empujando a la humanidad a un periodo de inestabilidad climática extrema. Las repercusiones económicas también serían severas. El comercio global se detendría, los mercados financieros colapsarían y las naciones priorizarían la supervivencia sobre el comercio. El costo económico sería de billones de dólares, y la recuperación de tal desastre tomaría generaciones. La infraestructura necesaria para sostener la vida moderna, redes eléctricas, transporte, producción de alimentos, sería destruida, y gran parte de la población mundial enfrentaría escasez de alimentos, agua potable y crisis médicas. En el aspecto humano, los efectos a largo plazo de la radiación se sentirían durante generaciones. Las personas que vivan en las zonas afectadas sufrirían quemaduras inmediatas, enfermedades por radiación y muerte, mientras que aquellos más alejados enfrentarían un riesgo aumentado de cáncer y mutaciones genéticas debido a la exposición a la radiación. Las ciudades quedarían en ruinas, y la población mundial probablemente se vería obligada a enfrentar una lucha por la supervivencia que duraría décadas. El futuro. Un mundo transformado. Una vez que se usen las armas nucleares, no hay vuelta atrás. La reacción en cadena de la escalada podría llevar al colapso no solo de Rusia y la OTAN, sino de todo el orden mundial, tal como lo conocemos. La guerra continuaría no solo como una lucha por la supremacía militar, sino por el control de lo que quede del planeta. El camino hacia adelante estaría lleno de decisiones difíciles, desesperación e incertidumbre. Las naciones tendrían que lidiar con las implicaciones de la guerra nuclear.
cómo reconstruir, cómo proteger a la población sobreviviente y cómo manejar las nuevas realidades geopolíticas. El uso de armas nucleares en este conflicto marcaría el fin de la civilización moderna tal como la conocemos. En este escenario hipotético, la pregunta no es solo cómo comienza, sino cómo podría terminar. ¿Habría negociaciones? ¿Prevalecerían las cabezas frías o el mundo se desplomaría en una destrucción total? Este ejercicio mental sirve como un recordatorio espeluznante de por qué las armas nucleares nunca deben ser usadas, y por qué la diplomacia, por más difícil que sea, debe ser siempre la herramienta principal para resolver los conflictos.